Bueno, en el día de hoy vamos a volver a retomar los problemas que tenían que ver con el segundo tipo de problema. Vamos a ver algunos casos más para que quede bien afianzado, bien claro, y hasta acá, inclusive, va a ser entonces a lo que va a ir para la prueba del lunes. Es decir, ustedes para el lunes van a tener, no sé cuántos ejercicios voy a poner, obviamente va a versar sobre el tema polinomios, todo lo que hemos venido dando hasta ahora. Primer tipo y segundo tipo de problema, entonces, van a ser los que van a estar incluidos dentro de la temática de los ejercicios. No sé si serán 2 ejercicios, 3 ejercicios lo que van a recibir, lo único que sí, van a tener tiempo de sobra para hacerlo, no dejen para último momento, en lo posible trabajen en la mañana para asegurarse que tengan tiempo de hacer y subir. ¿Está? Bien, vamos a empezar ya a discutir lo que compete para el día de hoy. Entonces, volvemos a retomar el segundo tipo de problema. ¿Cuáles eran los ejercicios que encasillábamos dentro del segundo tipo? Bueno, habíamos dicho que en el segundo tipo de problema yo colocaba todos aquellos ejercicios de polinomios donde se me pide determinar uno o más parámetros teniendo como dato varias raíces, fundamentalmente, del polinomio en cuestión. Y habíamos visto que si uno conoce 2 o más raíces de un polinomio, puede aplicar lo que llamábamos Ruffini en cascada, o Ruffini en forma sucesiva, o Ruffini en escalera. ¿Está? Es decir, en este segundo tipo de ejercicio coloco aquellos problemas en los que voy a tener que aplicar, entre otras cosas, Ruffini en cascada o Ruffini en escalera. ¿Y cómo lo voy entonces a aplicar? Bien, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vayamos directamente a un problema propuesto, no es uno de los problemas del repartido, ¿está? Es otro ejercicio cualquiera. Vamos a ir viendo entonces cómo vamos a trabajar aquí. Bien, me dicen, dado P de X igual a X3 menos 2X más 2B menos 1, hallar A y B sabiendo que el polinomio es divisible entre X2 menos 2X menos 3. Con los valores de A y B hallados, me piden después resolver P de X igual 0, que recuerden que era hallarle el valor a todas las raíces que tenía ese polinomio. Muy bien. Vamos a empezar a analizar la información. Digamos que el único dato que tengo es que el polinomio es divisible por este divisor. Entonces voy a arrancar recordando un importantísimo teorema, que es este que está en verde, que establece que si un polinomio es divisible por otro, las raíces del divisor serán raíces de tu polinomio. Entonces yo voy a arrancar tomando ese divisor, que es de segundo grado, lo voy a igualar a 0 porque quiero visualizar cuáles son sus raíces, y obviamente en este caso voy a hacer un báscara, con un A1, un B menos 2, un C menos 3, sustituyen, hacen cuentas, y llegan a estas dos raíces para nuestro divisor. Pero según entonces lo que está en verde, estas raíces del divisor también van a ser raíces de tu polinomio, porque la letra decía que el polinomio era divisible por ese divisor. Fíjense en que en definitiva entonces conocen dos raíces del polinomio de partida. Acabo de decirles hace un momento que si yo conozco 2 o más raíces de un polinomio, puedo aplicar lo que llamo Ruffini en cascada. Entonces voy a eso. Como conozco 2 raíces del polinomio, hacer un Ruffini en cascada, en escalera o en forma sucesiva. Bien, ¿en qué consistía? Ustedes van a arrancar colocando los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Vamos a mirar bien. Los coeficientes serían, multiplicando el x3, una A. Multiplicando al x2,
un 0, porque no tengo término en x2. Multiplicando a la x un menos 2 y como término independiente todo el 2b menos 1. Y eso es lo que puse acá. Bien, ahora voy a tomar una de estas dos raíces. Recuerden que no importa por cuál empiezan. A mí se me antojó empezar por 3. Voy a bajar el primer valor, lo voy a multiplicar cruzado, lo voy a correr un lugar, voy a sumar en vertical, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Y entonces, lo que yo obtengo aquí va a ser el primer resto que sabemos va a valer 0, porque estoy bajando por algo que es raíz, y me queda un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, donde van a estar metidas el resto de las raíces. Entonces, siguiente paso, voy a bajar este cociente por la próxima raíz que conozco. El primer valor se baja, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo en vertical y repito la secuencia. Cruzado, corro un lugar, sumo. Lo que queda en el último casillero va a ser tu resto. Resto que como estoy bajando por algo que es raíz, ya sé de antemano que voy a igualar a 0. Bien, ahora, acá les puse. Recuerde que el orden en el que bajas tus polinomios por las raíces que se conocen, no importa. Yo acá arranqué por el 3, podría haber arrancado por el menos 1, no importa. Al final todos vamos a llegar al mismo resultado final si trabajamos bien. Bien, entonces dijimos que estos dos restos van igualados a 0, porque estamos bajando por raíces. Fíjense que de la última de las ecuaciones yo ya puedo despejar el valor del A. Así que fue lo que hice. Despejé de esta ecuación el A, pasé primero el 2 para el otro lado, luego el 7 que multiplica, pasaría dividiendo. Y ahora que tenés el valor de la A, podés sustituir en la primera relación y despejar entonces el B. Así que yo fui a la primera relación, cambié la A por lo que me dice la letra, ¿tá? Lo demás lo copié igual y empecé a operar. Acá tienen el producto de un número por una fracción, numerador por numerador, denominador, debajo del 27 habría un 1 por denominador. Por eso hago 27 por 2, 54, y 1 por 7, 7. Después tenés el 2b menos 7 que voy copiando igual. Y bueno, empecé a despejar, pasé el menos 7 y el 54 séptimos al otro lado, ¿tá? Y luego, digamos, acá saqué común denominador para reducir a una sola fracción, y esa fracción después, el 2 que multiplica pasa dividiendo y me termina dando esto que está ahí. Bien, ¿hasta acá vamos todos? Tenemos ya el valor del A y del B pedido. Pero fíjense que este problema pedía otra cosa, que luego que determino los parámetros, con los valores de los parámetros hallados, resolviera P de X igual 0. ¿Y qué era P de X igual 0? Era hallar el valor de todas las raíces que tenía tu polinomio. ¿Cuántas raíces va a tener mi polinomio? Recuerden que había una propiedad que decía que un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene. Así que si vos acá estás trabajando con un polinomio de grado 3, tiene 3 raíces. Bien, ¿conozco alguna? Y sí, yo aquí dije que el hecho de ser divisible por ese divisor me permitía determinar o establecer que las raíces del divisor eran raíces de mi polinomio. Así que de las 3 raíces que tiene tu polinomio, hay 2 que ya conoces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a hacer un Ruffini en cascada. ¿Tá? Fíjense que acá lo que hice fue ir al polinomio original, cambié el A y el B por lo que determiné, y en definitiva este era el polinomio mío de trabajo, al que ahora en la segunda parte querés que haga igual a 0.
En otras palabras, que le determine sus 3 raíces. Bien, ahora, si yo quiero hallar las raíces de esto, lo igualo a 0. Al igualarlo a 0, veo que hay coeficientes fraccionarios. Trabajar con fracciones habitualmente se me complican las cuentas. Entonces, me voy a tomar el trabajo de primero reducir esta expresión, voy a sacar común denominador a los dos lados del signo de igual, para quedarme con una ecuación equivalente a esta, que tenga la ventaja de tener coeficientes enteros. ¿Tá? Si la expresión esta es equivalente a la primera, significa que sigue arrastrando las mismas raíces. Ergo, por lo tanto, voy a hacer nuevamente un Ruffini en cascada, a bajar por esas 2 raíces que conozco, y voy a aprovechar a chequear que he trabajado bien y que el A y el B hallados son correctos. ¿Cómo? Bueno, si este es tu polinomio, lo pongo acá, voy a bajarlo por las supuestas 2 raíces que conozco. Ahora fíjense que las tomé en otro orden. ¿Tá? Voy a bajar por -1. El primer valor se baja, multiplica cruzado, corre en un lugar, suman. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, y efectivamente me da resto 0. Recuerden que cuando uno baja un polinomio por algo que es raíz, no solamente tiene que obtener un 0 en el último casillero, sino que ya sabe que acá quedarían los coeficientes de un cociente un grado menor que el polinomio de partida, o sea, de segundo grado, que arrastraría o contendría las otras 2 raíces que me faltan del polinomio original. De esas 2 raíces, una ya la tenés. Así que aprovecho a bajar este cociente de segundo grado por la próxima raíz que conozco, hago el Ruffini, verifico que efectivamente me da 0 el resto, o sea que ahora estoy seguro que el A y el B hallados son correctos, porque ese polinomio determinado cumple con que tiene 2 raíces, una -1 y la otra es 3. Y aprovecho la cascada, porque entonces, del polinomio de tercer grado, al bajarlo por una raíz, generaste un cociente un grado menor, segundo grado. Al bajar ese cociente de segundo grado por la próxima raíz, obtengo un nuevo cociente de primer grado que arrastra o contiene la última raíz que aún me falta hallar. Entonces yo voy a tomar este cociente de primer grado, porque va a tener la última raíz que me falta, lo voy a tomar, lo voy a igualar a 0 y voy a despejar entonces el valor de su raíz, que sería la última raíz que me faltaba detectar del polinomio de partida. Y entonces tendrías ahora todas las raíces de ese polinomio tuyo, cumpliendo entonces con la otra petición que te hacían en la letra del problema, que era resolver P de X igual 0. ¿Estamos de acuerdo entonces? Bien, repito, Ruffini en cascada solo se aplican si conocen 2 o más raíces del polinomio original. Vamos ahora a hacer una pequeña especificación. ¿Tá? Fíjense que yo en este último problema que acabo de hacer trabajé con un divisor que no era de primer grado, era un divisor de segundo grado. Utilicé Ruffini en cascada, aunque el Ruffini, acuérdense que se aplica para divisores siempre de primer grado, usé el Ruffini en cascada porque primero me valida el teorema que establece que si un polinomio es divisible por otro, las raíces del divisor son raíces de mi polinomio. Entonces, vamos a suponer que voy a pasar a trabajar en ejercicios donde los divisores son de primer grado. Bien, voy a analizar distintos casos. ¿Tá? Voy a trabajar con divisores de grado mayor que 1, pero en particular primero voy a investigar qué pasa cuando el divisor es de segundo grado. Entonces, si el divisor es de segundo grado, se pueden presentar 2 tipos de situaciones. En el primer caso,
que te digan que tu polinomio de partida es divisible por ese divisor, como pasó en el problema que hicimos recién. Y después podría suceder que me digan que el polinomio de partida no es divisible por ese divisor y me dan el resto correspondiente al cociente, en fin. Si el polinomio de partida es divisible por ese divisor de segundo grado, podés tratar el ejercicio como lo vimos más arriba. Si el polinomio de partida no es divisible por ese divisor, entonces para efectuar la división que te estén dando como dato, obvio que tendrás que hacerlo por división directa, porque ya el Ruffini y la ley del resto era exclusiva de divisores de primer grado. ¿Está? Bien. Vamos a meternos en el primer tipo, o sea que me digan que el polinomio de partida es divisible por nuestro divisor de segundo grado. Y vamos, ¿está? Polinomio de partida divisible por ese divisor de segundo grado. Voy a valerme de la propiedad que ya mencioné en el ejercicio anterior. Si un polinomio es divisible por otro, las raíces del divisor van a ser raíces de tu polinomio. Entonces, si en este caso el divisor es de segundo grado, voy a hallarle las raíces a este divisor, igualándolo a 0 y aplicándole un Bhaskara, por ejemplo, y sé que esas raíces del divisor van a ser raíces entonces del polinomio mío, porque me decían que era divisible. Pero ¿qué pasa cuando intento hallar las raíces de ese divisor por Bhaskara? Se me pueden presentar tres situaciones. Que el divisor tenga dos raíces reales y distintas, como te pasaba en el problema que hicimos hace un minuto. Que te pase que el divisor tiene dos raíces reales e iguales, o puede sucederte que el divisor tenga raíces imaginarias. ¿Cómo procedo en cada una de estas situaciones? Bien. Supongamos entonces, primer subcaso, tu polinomio era divisible por ese divisor y el divisor tenía dos raíces reales y distintas. ¿Está? Muy bien. Veamos un ejemplo. Me dan este polinomio, me piden hallar el valor de A y B, sabiendo que el polinomio es divisible por este divisor. Entonces, me decís que el polinomio es divisible por este divisor, lo primero que se me cruza por la cabeza es que si un polinomio es divisible por otro, las raíces del divisor van a ser raíces de tu polinomio. Así que voy a tomar mi divisor, lo voy a igualar a 0 para determinar sus raíces, las voy a hallar por Bhaskara y me da dos raíces reales y distintas. Ergo, mi polinomio tiene dos raíces reales y distintas. Como conozco más de una raíz, se me cruza por la cabeza Ruffini en cascada. O bien, podría ser una ley del resto con cada una de esas raíces que determiné. Repito, puedo hacer Ruffini en cascada, como hice en el problema de arriba, o podría aplicar ley del resto. Voy a hacerlo por ley del resto para mostrarles la otra alternativa. Entonces, ya dijiste que 3 y menos 1 serían raíces de tu polinomio. Muy bien. Si x igual 3 es raíz de tu polinomio, ¿qué sabés que se cumple según la ley del resto? Que si hago p de 3, me va a dar 0. Recuerden que la ley del resto dice p de alfa igual r. Pero si el alfa es raíz, el resto es 0. Entonces, por eso, si 3 es raíz, esto en otras palabras, por ley del resto, implicaría que P de 3 es 0. Así que si P de 3 es 0, voy a hacer P de 3 en el polinomio de partida. Quiere decir que donde hay X, pongo todos 3. 3 a la 4 menos 4 por 3 a la 3, menos 7 por 3 a la 2, más A por 3, más B. Lo hago acá. Hago con cuidado las cuentas y me termina, lo igualo por supuesto, en lugar de P de 3 pongo 0, en lugar de P de 3 pongo 0 y se genera una primera ecuación que por ahora no puedo resolver porque tiene dos incógnitas.
La marco y le doy un nombre. Me voy a analizar la otra información. La otra información que tenía era que -1 también era raíz del polinomio. Así que si -1 es raíz, según la ley del resto, podría escribir que P de -1 me va a dar 0. Y entonces, P de -1 significa ir al polinomio original, y donde hoy tenías una X, vas a poner -1. En lugar de P de -1, después cambiaré por el 0, haré todas las cuentas y me termina dando una segunda ecuación que por ahora no puedo resolver porque también tiene dos incógnitas. La marco, le doy un nombre y ahora, que ya no tengo más datos, voy a empezar a analizar qué podría hacer con estas ecuaciones que quedaron en el tintero, con la A y con la B. Muy bien. Formarían un par de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. Así que lo que sospecho es que puedo aplicar o resolver un sistema con ambas, que lo resuelven por el método que quieran. Yo lo hice por reducción, lo pueden hacer por lo que quieran, y me permite hallar el valor entonces de los dos parámetros. Después chequean todo este cuenterío ustedes en detalle. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al otro subcaso. Que me dijeran que el polinomio era divisible por ese divisor, pero cuando voy a hallar las raíces de ese divisor, resulta que tiene dos raíces reales e iguales. En otras palabras, una raíz doble. ¿Qué hago? A ver, ley del resto, como usé acá arriba, no me va a servir. ¿Por qué? Porque si las dos raíces son iguales, ¿tá? Cuando vos hagas P de alfa y lo iguales a 0, como las dos raíces son idénticas, no se van a generar dos ecuaciones diferentes, como para después formar un sistema. Se va a formar una sola ecuación, o sea, mejor dicho, las dos ecuaciones son igualitas. Entonces tú vas a tener una ecuación con dos incógnitas y no vas a poder resolverlo. Entonces, cuando las raíces del divisor son iguales, este método de la ley del resto que te desglosé aquí, en realidad no te va a ser útil porque no vas a tener dos ecuaciones diferentes como para formar un sistema. Vas a tener una sola ecuación y dos incógnitas. Pero, si en lugar de hacerlo por la ley del resto, voy a hacerlo por Ruffini en cascada, van a ver que ahí sí pueden llegar al resultado. ¿Está? Entonces, vamos directamente a un ejemplo. Me piden hallar m y n para que mi polinomio sea divisible por este divisor. Lo primero que se me cruza, un polinomio divisible por otro, las raíces del divisor son raíces de mi polinomio. Así que tomo ese divisor, lo igualo a 0 para hallarle sus raíces. Cuando le voy a aplicar el báscara, la cantidad subradical me da 0, por eso te queda 2 raíz doble, ¿tá? Porque sería 4 más 0 sobre 2, 2. 4 menos 0 sobre 2, 2. Las dos raíces son iguales. Voy a un Ruffini en cascada. Coloco los coeficientes del polinomio completo. O sea que sería, multiplicando al x3 un 1, el x2 no está, es un 0, la x es una m, el término independiente n. Lo bajo por la primera raíz. Bajo el primero, multiplico cruzado, corro un lugar, y esto es lo que obtengo en el lugar del resto. Resto que sé que va a ser después igualado a 0, porque estoy bajando por algo que es raíz. Y acá obtienen un cociente, un grado menor, o sea que en este caso queda de segundo grado, que va a contener a las otras raíces, de las cuales otra vez 2 vuelve a ser una raíz. Bajo este cociente por la segunda raíz 2, me da un nuevo cociente y un resto que nuevamente será 0 porque estoy bajando por una raíz. Entonces, toman los dos restos, los igualan a 0 y resuelven un sistema con estas dos ecuaciones. Y al hacerlo, en este caso es muy simple, porque de la segunda ya puedo despejar m, y entonces si tengo m, lo reemplazo en la primera y ya despejo m. ¿Estamos de acuerdo? Así que repito,
Me dicen que el polinomio es divisible por otro. De cabeza voy al teorema que dice que si un polinomio es divisible por otro, las raíces del divisor son raíces del polinomio. Pero cuando voy a hallar las raíces del divisor, ergo del polinomio, me puede pasar que me den dos raíces reales y distintas. Ahí podés hacer por un Ruffini en cascada o por la ley del resto, porque se va a generar dos ecuaciones diferentes que van a conformar un sistema que se va a poder resolver, o que tenga dos raíces reales e iguales, resto no corre, solo puedo ir por Ruffini en cascada. Y me falta, por último, el subcaso en el que el divisor tenga raíces imaginarias y por lo tanto también lo tenga el mío. Bueno, obvio que si las raíces del divisor son imaginarias, ya no tenés raíces para bajar por un Ruffini en cascada, menos para hacer una ley del resto. ¿Y qué hago en este caso? Y bueno, moriré teniendo que hacer la división directa y al resto que resulte lo obligaré a ser igual a 0. Ahora veremos cómo. De acá no te hice un ejemplo porque voy a utilizar en el siguiente caso que voy a analizar algo parecido. Bien, repito, cuando nosotros empezamos toda esta discusión hoy, hablamos de que cuando te dicen en un problema, te dan un polinomio y un divisor, pueden decirme que el polinomio es divisible por ese divisor o pueden decirme que no es divisible. Entonces, vayamos a analizar este segundo caso grande, que en la letra del ejercicio no digan que el polinomio es divisible por ese divisor de segundo grado. ¿Qué hago? Bien, y entonces acá sí, ¿ven? El polinomio no es divisible por el divisor. Bueno, acá no tengo otra, como el divisor ya no es de primer grado, que hacer una división directa. Entonces, veamos un ejemplo. Me dan un polinomio, me dicen que cuando lo divido entre x2 más 4, el resto es este. Fíjense en que el resto no es 0, así que no me están diciendo que sea divisible por ese divisor. Es una división común y corriente, con un divisor de segundo grado. Entonces, división directa. Bien, término de mayor grado, entre el término de mayor grado, 2x4 dividido x2, 2x2. Esto se multiplica por cada término del divisor, coloco signo contrario siempre acá, fíjense, 4x4, ¿tá? O sea, perdón, 2x4 menos 2x4. 8x2 menos 8x2. Siempre se cancelan los términos de mayor grado y aquí vamos agrupando términos semejantes. Vuelvo a empezar. Término de mayor grado en el residuo, entre el término de mayor grado en el divisor, menos dividido más da menos, m dividido 1 da m, x3 dividido x2, x. Esto se multiplica por cada término del divisor y coloca signo contrario acá. Menos mx3 más mx3. Menos 4mx más 4mx. Sumo. Se van. Acá te queda el menos 6x2. Y estos dos que tienen x es como que voy a sacar una x de factor común. La saco de acá, dejo un menos 1. La saco de acá, dejo el 4m. Y luego el n. Y vuelvo a repetir, menos 6x2 dividido x2, menos 6. Esto se multiplica por cada término del divisor, signo contrario acá, y en definitiva, este es el resto que se obtiene. ¿Por qué la división se cortó acá? La división se corta cuando el grado del residuo me queda menor que el grado del divisor. Fíjense en que este residuo quedó de primer grado y tu divisor era de segundo. Se cortó. Muy bien, ahora, esto es lo que me dio a mí el resto al hacer la división directa. Y esto es lo que me dice la letra que tiene que dar el resto. Entonces, si el resto me dio esto y me dicen que ese mismo resto tiene que ser esto, entonces estas dos cosas deben ser iguales por transitividad. Es decir, yo voy a tener que pedir que este resto que me dio a mí coincida
con el resto que ellos me informan. ¿Y qué voy a aplicar acá? Un famoso teorema que se conoce con el nombre de teorema de identidad, y establece que para que dos polinomios sean iguales, más que iguales, idénticos, tienen que ser del mismo grado y tener términos respectivamente iguales. ¿Qué significa? Primero, la expresión que está en el primer miembro es de primer grado, porque la incógnita aparece como mucho elevado a la 1. El polinomio que está en el segundo miembro también es de primer grado. Tenemos el mismo grado. Y ahora tengo que pedir que el coeficiente del término de primer grado en el primer miembro coincida con el coeficiente del término de primer grado en el segundo. Es decir, que el -1 más 4m coincida con el 3. Y luego, lo que es término independiente en este primer miembro coincida con el término independiente en el segundo. Y de exigir que se cumpla esto, fíjense que de acá de la primera pueden despejar m, y de acá de la segunda pueden despejar n, y ahí tendrían la solución del problema. ¿Está? Yo les decía que este procedimiento en realidad es el mismo que tendrías que seguir en este último subcaso que había aparecido acá, cuando tu divisor, te dicen que tu polinomio es divisible por un divisor de segundo grado, pero ese divisor tiene raíces imaginarias, no tengo otra más que hacer la división directa y el resto igualarlo a 0. Entonces, tú harías, parecido a esto, la división directa, y el resto que te quede lo igualarías a 0. ¿Está? Y hacen el mismo procedimiento de identificar coeficientes. ¿Quedó claro hasta acá? Esto lo van a ver después en detalle. Todo esto va para la prueba del lunes. Seguía siendo segundo tipo de problema, lo único que más digerido, con más ejemplos para hacer. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguno tiene alguna consulta que quiera hacer? Sí, para practicar hay algún... ¿Cuál ejercicio serían del librillo? Mira, del librillo en sí, denme un segundito. A ver, del librillo están en condiciones de hacer hasta el problema 57 inclusive. O sea, todos hasta 57. Todos hasta el 57 están en condiciones de hacerlo. ¿Se acuerdan que yo ya les había marcado, les había puntuado cuáles eran exclusivamente, por ejemplo, del primer tipo de problema? Por decirte aquí así, a grandes rasgos, le estoy pasando por arriba, el 44 sería del segundo tipo, y tienen otros del segundo tipo, no son tantos, pero bueno, tienen alguno más por ahí del segundo tipo, más todos los ejemplos que acabamos de ver en estas propuestas que yo les di. Pero todos los problemas que tienen, hasta el 57 inclusive, están en condiciones de hacerlos y serían los que podrían ir para la prueba del lunes. ¿Está claro? Bueno, A sí, ver, sí. escuchen, vayan trabajando en todos estos. Si quieren hacer alguna consulta, porque ahora en la medida que te pongas a hacer los ejercicios te aparecen dudas, recuerden que a través de la plataforma pueden ir al foro de Polinomio, pregunten a través del foro, y yo en algún momento voy a entrar para evacuar alguna duda si querés hacer a través de ahí. Incluso acuérdense que cuando ustedes plantean una pregunta en el foro, ustedes mismos se la pueden contestar entre ustedes. ¿Está claro? Que yo después chequeo que las respuestas que hayan estado dando sean correctas. ¿Entendieron? O sea, capaz que, yo qué sé, un compañero se tranca en el problema 40 y va al foro de polinomio y ponen, me tranqué en el problema 40, no sé qué hacer. Bueno, no esperen que yo conteste nada más. De repente un compañero entra, se fija, el problema 40 yo lo pude hacer, y manda una pauta o manda una foto de lo que hizo y ayuda al otro compañero. Yo después igual voy a chequear que lo que te haya respondido sea correcto, pero valoro también ese apoyo colaborativo, esa ayuda entre compañeros, ¿sí? Yo sé cuando ustedes entran y se ayudan. ¿Está claro? Bueno, Bueno, Ok. ¿tienen alguna otra consulta para hacer? ¿Alguna preguntita que quieran? No, no.
Vuelvo a Hola. repetir, vamos a mantener para ser lo más organizados posibles. Las horas y días de las conferencias de matemática están fijas hasta que volvamos a la presencialidad, entonces ustedes ya no les voy a cambiar nunca, salvo que pase algo, que tenga alguna reunión, que tenga que puntualmente con direcciones o algo tener que asistir, sino las videoconferencias con ustedes son inamovibles los días martes y los días viernes, esos días y en ese horario. ¿tá? Si algún día les tengo que cambiar, va a ser por algún motivo de fuerza mayor, capaz que porque me citaron a una reunión en videoconferencia en alguno de los colegios o en el liceo en el que estoy. ¿Entendieron? Si no, son inamovibles. Vale. Hacemos de cuenta que son días de clase. Les digo para que ustedes mismos se organicen con el resto de las materias. ¿Está? Ok. Bueno, ¿alguna otra preguntita? No, Bueno, ningún. No. entonces a estudiar, cuídense, ojo, traten de no salir y bueno, pregunten todo lo que quieran a través del foro. ¿Estamos? Vale, gracias. Suerte, buen fin de semana. vale. Estudien Chao. mucho. Igualmente. A las Gracias. 9 se habilita la tarea. Dale.